Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez quería traerles un video de cómo optimizar o cómo subir la tecnología de cristal siendo un jugador free to play, qué es lo que debemos priorizar y qué debemos centrarnos antes de la guerra del paso 5. Perdonarán ahí el desorden con la exploración. También estaba tomando cuevas, tomando un poco más de aldeas para obtener ya sea cristales gratis, porque en este momento estamos jugando en una cuenta, pues en mi cuenta principal, de manera free to play. No estoy subiendo nada ni comprando ningún paquete. Aquí, como se podrán dar cuenta, no estoy comprando ni siquiera el paquete de ¿dónde está? De suministro de los cristales, que vale 5 euros. Quiero más que nada centrarme en subirla sin comprar absolutamente nada. Digamos que este ayudaría un poco más porque son 60.000 cristales diarios. Tampoco he comprado los paquetes emergentes que salen al momento de subir. Ni siquiera he comprado tampoco el tema del pergamino este para las misiones de cristales, que cuesta 15 euros. Entonces digamos que es totalmente free to play y quiero ver hasta dónde me alcanzaría, ¿vale? Entonces, de manera óptima, estoy tratando de hacer lo mejor posible y quería hacer este video para que los jugadores del reino y otros jugadores que pueda interesarle lo observen y puedan hacerlo y priorizar con respecto a antes de la guerra del paso 5, que sería la que ya les enseñé en el video anterior. Sería esta parte de acá, antes de que aperture la zona 5, perdón, los pasos 4. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar mejor el tema de la tecnología de cristales. Aquí tenemos el tema del centro de investigación de cristales, donde podemos ir investigando. Como se dan cuenta, al nivel 1 lo que son las mejoras de ataque, hojas de infantería, arquería, caballería y asedio, las tengo todas al 1. Tengo que ir subiendo solamente lo que me interesa y me beneficia a nivel de cristales para mí. Nivel de cristales quiere decir el tema de, les voy a enseñar aquí un informe, el tema de cuántos cristales me daría por cada bárbaro que yo mate. Entonces esto es súper importante porque al ser jugadores free to play, nosotros debemos conseguir cristales de cualquier manera, ¿sí? Matando bárbaros, haciendo fuertes bárbaros, de momento serían las mejores, pero fuertes bárbaros digamos que no compensa hasta que no se libere, creo que es este, aquí, al menos los fuertes bárbaros de nivel 12, porque los de nivel 11 que están en este momento digamos que no beneficia tanto, benefician mejor o más el tema para el honor, el tema de los bárbaros en sí como tal. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, los bárbaros nos dan 10 puntos de honor y los fuertes bárbaros de nivel 11 nos dan 30. Entonces si salimos, el consumo de gastar estos son 300 puntos de acción, y aquí obtendríamos básicamente lo mismo matando con 4 o 5 marchas, gastando lo mismo, y obtendríamos 50 puntos de honor. Entonces sale más rentable matar bárbaros, patrullas bárbaras, y obtener cristales de esa forma, ¿vale? También podemos obtener cristales, ojo chicos, en el tema de los baluartes. Aquí les quiero enseñar algo súper importante. Por ejemplo, ver cuáles serían las misiones que nos otorgan más cristales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo dos misiones, esos que dicen que se pueden aceptar, son las misiones que nuestra coalición está tocando estos bastiones para poder hacer las misiones de los baluartes o las habilidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar siempre las misiones que más cristales nos dé. Este me da la mitad, perdón, y este me da el doble, entonces me beneficia hacer esta misión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas. Quiero subir ya la habilidad de Belisario. Quiero ver qué pasaría si yo le doy cambiar. Entonces, a ver qué suerte tengo y que me salga otra misión diferente, que me dé mucho más que esta, ¿vale? Y también el favor. Entonces esto es súper importante chicos, ya vamos a verlo, pero para que sepan de dónde podemos obtener cristales mejor, ¿sí? O más cristales. Vamos a cambiar esta. Aquí por ejemplo ya tengo un poco más de cristales, ¿sí? Entonces me beneficia porque también obtendré un poco más de un mapa del reino perdido que servirá para explorar, que son estos de acá. No los he usado porque la verdad
los guardaré para el siguiente KVK, no sé cuándo lo requiera, pues de momento estoy explorando bien, no pasa nada, no tengo problema. Entonces esta misión podríamos hacerla, pero tampoco renta gastar nuestros materiales, ¿sí? Por ejemplo de cuero, los que son caballería, para hacer misiones. Entonces yo la pasaré y buscaré de hacer un entrenamiento. Esta la paso, posiblemente no me salga una, pero bueno, esta tampoco, no voy a donar toda esa cantidad, pero es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cuáles son las misiones que podríamos hacer, ¿vale? Si no me sale no hay problema, haré la de arriba. No me salió, no puedo cambiar más, entonces haré esta de acá, pero creo que no tengo ahorita porque hice el cajar oculto, ya lo hice. Entonces busquen siempre, chicos, mantener una mejor rentabilidad de cristales, ¿sí? Que no les dé muy poco, que les dé siempre las máximas misiones, por así decirlo. Las que tienen más rentabilidad para nosotros serían las que nos dan el doble, o al menos las que me daban 8000. Es una diferencia, pero sirve mucho porque nosotros somos jugadores free to play, que solamente nos valemos de ese tipo de beneficios, ¿vale, chicos? Entonces, de eso de cómo tener cristales, también matando bárbaros, como lo dije, haciendo fuertes bárbaros. El tema de la exploración, como lo estaba haciendo hace un rato. Aquí, por ejemplo, explorando estas cuevas, ahorita estoy explorando, pero explorando estas cuevas nos serviría muchísimo, o las aldeas, para poder obtener un poco más de cristales gratis, que no es gran cosa, pero todo suma, chicos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Aquí me salieron 100 cristales, pero bueno, todo suma. También hay una manera de la alianza, que es el tema de territorio, para que lo sepan. Aquí, si su alianza tiene mayor territorio y tiene mayor nodos de cristales, ellos van a producir cierta ganancia en recurso del territorio. Entonces esto es importante para que nosotros cobremos. Aquí yo voy a cobrar casi 1000 cristales gratis de solamente el territorio de la alianza. Entonces esto también nos beneficia a todos. Esto es muy importante. Entonces, chicos, esto es lo que les quería decir. Voy a enviar ahora mismo a recolectar para acabar rápidamente las misiones del arqueólogo. Aquí me falta el tema de recolección, vale. Voy a dejar que se regenere un poco más el AP para seguir matando. ¿Qué posición voy? Voy en la posición 87. Estoy matando por el evento. Hoy estoy matando con 5 marchas, pero normalmente estoy haciendo unas pruebas y me gustaron mucho con Martel y Heraclio. Esto se los traeré en otro video, posiblemente el día de hoy, haciendo las pruebas. Me gusta mucho Martel y Heraclio, de verdad que me sorprenden. Un buen tanque Martel no lo tenía yo como tanque, pero me gustó mucho. Se los traeré en un siguiente video, ¿vale, chicos? Vamos ahora sí, entonces, importante para poder investigar bien, subir esto a nivel 25. Como se dan cuenta, aquí yo no tengo, ya les dije, el paquetico del suministro diario de cristales. Para poder investigar al nivel 2 las investigaciones, era necesario, todo esto a nivel 2, era necesario venir aquí al nivel 16, el centro de investigación. Entonces al nivel 16 podremos ya desbloquear esta parte que era hojas aplicadas de nivel 1. Entonces aquí ya voy a investigar el tema de marcha veloz, pero bueno, eso es paso a paso. Vamos a ver si puedo obtener un poco más de cristales acá. Bueno, importante para obtener más cristales. Bueno, esto de niebla ya lo hemos hecho. Aquí también se nota la actividad, chicos. Vamos prácticamente peleando con el campamento de tierra. La prueba del Karuak. Entonces esta ya la hice. Eso hay que hacerlo el primer día que sale, pero hay que optimizar el tema de las investigaciones primero y después hacerlo para que nos dé más beneficio y podamos derrotarlo mucho más rápido. Ahora, actualmente tengo 1890 por hora. Aquí ya reclamé un poco más. Aquí hay una misión que podía reclamar 50.000 gratis, y aquí hay algunas que hice. Estas misiones súper importantes que las hagamos, porque esto nos da recompensas a lo largo de todos los niveles. Hay cristales, entonces esto nos beneficia. Entonces vamos a ir haciéndole estas misiones. Me falta destruir un fuerte bárbaro, que lo haré hoy porque tengo que hacer el tema
de la Casa de la Historia, el evento de los martillos. Y aquí hice completar 5 misiones, me faltan 2, ya he hecho 3. Y los desafíos semanales, esto es súper importante porque, como les digo, nos dan acá recompensas. Vale, vamos desbloqueando la siguiente, o sea que prácticamente si acabo las misiones hoy tendré 70.000 aquí gratis para poder investigar más. Entonces aquí ya puedo investigar, creo, si mal no estoy, sí. Para poder investigar tenemos que, aquí estas de nivel 1 hay que dejarlas a nivel 1, no subir todo a nivel máximo, no, 1 para desbloquear la siguiente, que es marcha veloz, y así sucesivamente. Tú tienes que ir leyendo y darte cuenta qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí dice que aumenta tratados 1, aumenta la cantidad de cristales que se obtienen al completar las misiones asignadas por los comandantes de baluartes. Entonces es lo que vimos hace un rato. Estas misiones, ¿sí? Entonces a mayor nivel que tengamos tratados, mayor porcentaje o ganancia de cristales recibiremos. Entonces podemos decir que si yo subo tratados a nivel 1 a lo máximo y tratados de nivel 2 un poco más, podré obtener ya no 6.000 sino al menos 9.000 o unos 10.000 quizás, y aquí podré obtener 15.000, 16.000. De eso se trata, chicos, de que tengamos que identificar qué es lo que nos beneficia si somos free to play. Entonces si somos free to play tenemos que obtener más cristales gratis rápidamente. Entonces estas misiones o estas investigaciones no te dejan avanzar sin que investigues la anterior. Entonces debes ir seleccionando poco a poco, pero más que nada lo que te beneficio, tanto en reducción de ataque o en favor, que es de las misiones que ya vamos a hablar, y el tema de los cristales que puedes obtener, ¿sí? Hay daños a bárbaros también. Aquí, por ejemplo, este es súper importante porque cuesta mucho para muchos jugadores free to play que no son ni siquiera T5, entonces matar bárbaros. Entonces si tú subes esto es súper importante, aparte lo hace obligatorio porque saqueo es la cantidad de cristales que obtienes al derrotar las patrullas bárbaras. ¿Qué quiere decir? Estos mensajes que les mostré hace un segundo, donde yo obtengo 416 cada que mato una patrulla bárbara, entonces es porque tengo la investigación de saqueo al nivel 4. Si quiero subir a nivel 5 tengo que subir ya esto al siguiente nivel, pero entonces es ir paso a paso, centrándonos primero en lo que podamos obtener gratis, tanto de misiones de baluartes, patrullas bárbaras con saqueo, y también el daño que le podemos hacer a los bárbaros para que nos cueste menos el tema de los bárbaros. Vamos a ir entonces con campamentos aliados, que aquí creo que se tiene que subir solamente al 4, se puede quedar. Esto es solamente obligatorio para poder desbloquear Operación Hábil. Operación Hábil reduce la cantidad de cristales que se utilizan para investigar en el centro de investigación, o sea, como tal, este. Entonces es súper importante que vayamos viendo los beneficios en nivel de cristales, lo que obtenemos, lo que podemos reducir para hacer las investigaciones, y también acá el tema del favor. Entonces el favor se obtiene al completar misiones asignadas. El favor es importante no solamente porque es obligatorio, solamente también podemos ir desarrollando el tema del informe del Karaku. Yo iba a decir Karuak, pero es Karaku. Este es el que nos da daño para poder matar más rápido los niveles que sale en el Karuak, ¿sí? La prueba del Karuak es esta que aparece aquí, que muchas veces son de por sí son 30 niveles por cada dificultad. Entonces aquí en la prueba fácil, esto que era ¿sí? Fácil, ¿sí? Me salieron 30, entonces los derroté con un poco de complejidad, muy poco, ¿sí? Pero sé que para muchos jugadores este 4 cuesta ya un montón, entonces es súper importante hacer esta investigación porque esto nos da cristales por hora en el Karuak. Entonces es súper importante si hacemos más daño y podemos pasar rápidamente el nivel 30. Entonces aquí yo tengo un 35% de daño a cada nivel de este Karuak. Y el regalo es la cantidad que obtenemos por hora. Entonces no puedo subirlo más porque aquí ya estoy limitado. Tengo que subir esto, pero ya es llegando a ese nivel y todavía no llego. Voy paso a paso. Como les dije, no invierto dinero, no estoy comprando nada. Entonces
solamente lo quería hacer paso a paso, despacio. Después les volveré a enseñar cómo va. No tengo cristales, aquí voy a hacer una misión para poder avanzar a la siguiente y voy a limitarme a matar bárbaros nuevamente después del video para poder acumular más cristales. Voy a hacer las misiones de los baluartes que me den mejor porcentaje de cristales, ¿vale? De momento estoy esperando que pase, porque no tengo, ya los hice porque los subí a nivel 16, si no, no tengo el cajar, no tengo, entonces esta pasaría. Entonces voy a dejarlo ahí porque posiblemente me salga otra misión para poder hacer esto. Quiero subir esta. El favor es esto, chicos. Entonces recuerden que con las investigaciones podemos ir subiendo el favor. Entonces vamos a ver si puedo yo cambiar este y me sale otra misión. Me sale donar huesos, pero no me interesa gastar en materiales, aunque huesos sí puedo donar. Huesos son para los equipamientos de recolección. Entonces este sí, pero bueno, 63 es muy poco, entonces buscaría más bien otra misión que me dé mayor porcentaje de favor y de cristales. Ahí lo hice porque la verdad hueso no me significa una gran pérdida en tema de equipamiento o de materiales para hacer equipamiento, pero busquen siempre mayor favor y mayor obtener cristales, vale chicos, eso es una parte súper importante. Y aquí basta. Bueno, entonces vamos nuevamente a la ciudad. Ya hicimos la investigación, entonces con las ayudas de la alianza aquí ya como se dan cuenta, se desbloqueó esto. Entonces tratados, lo puedo investigar. Entonces de estas tendría yo que hacerlo. Obtengo más cantidad de cristales al hacer misiones de los baluartes. Como tengo misiones por hacer, puedo hacer esta. También puedo hacer intercambio cultural, que es el favor que obtengo, ¿sí? Entonces puedo hacer varias, puedo hacer esta primero y después un poco más. Obtenía aquí básicamente 6.615 por misión y 12.285. Vamos a ver ahora cuánto aumenta, aunque nos podemos dar cuenta aquí nos dice obtenemos un 5% más, después un 10% y así sucesivamente. Entonces ustedes tienen que observar qué es lo que les beneficia. Estábamos hablando de 6.000 y 12.000. Entonces subió 6.000, sí, casi 200 más o menos. No sube mucho, pero poco a poco irá siendo un poco más significativo. Entonces esto es lo importante. Vamos a hacer, no me alcanza para esta, no, 55k. Esto es más que todo para el tema de la congregación de las tropas, pero como se dan cuenta me pide acá nivel 3 y no, yo voy haciendo lo que me deja poco a poco. Y si ya obligatoriamente esto me pide subir, si ven que me deja investigarlo, no me dice que tengo que tener otro nivel obligatoriamente, no, puedo seguir hasta cuando tenga yo 55k. Entonces puedo seguir así subiendo y así sucesivamente con lo que me beneficie en tema de obtención de cristales o que me afecte a los bárbaros. Esto no lo voy a comprar, es un buen paquete, pero no lo voy a comprar. Voy a hacerlo sumamente free to play para que lo veamos todos. Les enseñaré después que no he comprado el suministro de cristales. Aquí, como se dan cuenta, es esto: el daño a los bárbaros, cual nos puede dar mejor porcentaje de daño para que podamos durar más en el campo matando bárbaros y obtener más cristales al matar patrullas bárbaras. Igual acá con los informes de Karaku para el tema de la producción por hora y el daño que se le hace a los niveles del Kaukaruak. Entonces es súper importante, chicos, que prioricen primero este tema de tratados, saqueo, intercambio y regalo Karaku, ya sea nivel 2 o nivel 1. Ahora bien, pasemos al tema de las investigaciones de guerra, por así decirlo, antes del paso de nivel 5. Si hacemos todo esto bien, podemos obtener más cristales y avanzar en el tema de la guerra. Entonces, importante, chicos, muchos suben todo esto parejo. No, ¿sí? No hace falta, como se dieron cuenta, llegué hasta acá con solamente tener esto al nivel 1 y así pasa muchas veces. Entonces no es necesario que esto lo tengas a nivel 5, no es necesario. Solamente
lo que es tus tropas. Por ejemplo, yo soy infantería, voy a ir por infantería, pero como tengo una marcha de caballería fuerte, entonces voy a ir por caballería también. Pero si tú eres un jugador que ya tiene experiencia y tiene 3 marchas diferentes, una de caballería, infantería y arqueros, pues debes subir un poco más nivelado, que sepas que te da un poco más de ataque en cada una. Estos son los porcentajes que tendremos cada nivel, entonces tú debes priorizar cuál es tu mejor equipamiento, de qué especialidad, si infantería, arquería o caballos, ¿vale? Y así a nivel 1 ir priorizando, chicos. Después aquí también en formación de ataque subir un poco más el ataque. Aquí nos deja llegar hasta nivel 10, pero hasta donde llegues. No fuerces más, solamente hasta donde llegues, porque igual debes priorizar, como te digo, el tema de los beneficios de cristales para los jugadores free to play. Y en nivel 2 lo mismo. Si eres infantería, ve por infantería primero hasta donde te permita, y si tienes una marcha de arqueros o caballería ya puedes permitirte subírtela, pero no subas todo totalmente nivelado. Ese es el principal error, porque no te va a alcanzar. Entonces, si se fijan, aquí he dejado cosas por llenar. Este es un gran ejemplo. No es necesario tenerlo a nivel 5, a nivel 4, a nivel 3. Va a llegar el momento que obligatoriamente más adelante, donde yo quiera avanzar, me pide que este lo suba, pero este debe subir este, y este me pide este. Entonces es una cadena hacia atrás que ya debo yo ocuparme de que debo ir subiendo, ¿vale? Dependiendo de lo que queremos hacer, ¿sí? Después de que tengamos una buena obtención, beneficio de cristales y de Cau Carua en el tema de Caracú o los informes bárbaros o el saqueo, perdón, ya podemos hablar de poder subir el ataque. Porque digamos que en este momento me faltan 6 días para la guerra y aún tengo tiempo para recolectar más y tener más beneficios en las misiones de los baluartes o matando patrullas bárbaras. Entonces esto es súper importante que lo sepamos para poder después dedicarnos en un día, por así decirlo, con lo que hayamos recolectado de cristales, subir ya el tema de las mejoras de ataque para la guerra, ¿sí? De nuestra especialidad. Pues nada, chicos, esto era todo lo que quería compartirles a los chicos del reino, que me lo han pedido mucho. Entonces quisiera un video sobre esto, se los voy a compartir, y a cualquier persona que no tenga idea, pues esto es una pequeña y breve explicación de lo que podrías hacer. Importante siempre esto a nivel 25 desde el primer día y mantener aquí explotándola, ¿vale? Nada, chicos, recuerda darle un me gusta, suscribirte a mi canal y poder seguirte trayendo más contenido. Un abrazo, cuídate.